Continuamos nosotros en el Lucas capítulo 22, ya nos falta un capítulo, digamos, dos capítulos en realidad, dos capítulos y hoy. Así es que estamos contentos y continuando hoy con el Evangelio de Lucas en capítulo 22, nosotros nos encontramos hoy con algo bien esencial y especial en esta tarde. Lo digo así, de esa manera, esencial, especial, porque yo no sé si... hoy día es famoso ser víctima, ¿verdad? Hoy día, sí, de hecho está ser víctima y víctima, que en realidad son dos cosas, significa lo mismo, ¿verdad? Significa tal cual, y hoy día nos encontramos en eso. ¿Y para qué te hace la víctima, verdad? Toda la generación que creció viendo dibujos animados violentos, hoy día se victimiza ante cualquier realidad, ¿no? Yo el otro día miraba a Los Caballeros del Zodiaco un par de minutos y yo le decía a mi esposa, mire la cuestión que yo veía a los 10 años y después en alguna cosa uno se espanta en la televisión, imposible. Pero así funcionamos hoy. Y de alguna u otra manera existe, es verdad, una victimización generalizada, digamos. De hecho, cuando uno termina haciéndose la víctima ante cualquier situación, uno se convierte de hecho en el juez. Y ojo, acuérdese de eso, cuando usted se victimiza por algo, tiene que pensar si está siendo el juez del otro o no. Una cosa es haber recibido quizás algo que los defraudó, ¿verdad? Pero cuando uno se victimiza, uno termina siendo el juez del otro. Y él me trató así porque él es así, asá, y uno lo empieza a caracterizar, ¿verdad? Y eso justamente es la victimización. Y uno termina siendo juez del otro. Eso sucede en los matrimonios, ¿verdad? Nadie tiene que darse vuelta cuando yo hago eso, por favor. Es solo que hacen cara evidente, entonces no la dejan ahí. Entonces, queridos, nosotros hoy estamos en este tiempo justamente de una sobrevictimización. Ahí nuestros hijos también se victimizan, ¿verdad? Niños chicos que de 10 años y de repente, no, cuando yo me vaya de la casa... Van a cumplir 40, no se van a querer ir, ahí está. Esa es la generación de hoy día, ahí está. ¿Sí? Cuando yo sea autosuficiente, no salen ni de cuarto medio. Entonces, hoy de alguna manera vamos a ver una historia, acabamos de leer esta historia de Pedro y de Jesús en su negación. Y yo quisiera compartir un poco esta realidad de cuando alguien ha fallado de alguna manera a nuestra vida, alguien cercano, quizás nos ha generado algún tipo de daño. Y una persona quizás con la cual uno ha compartido demasiado, y uno ha sentido dolor muchas veces, quizás se ha sentido traicionado también, porque han pasado muchas cosas juntos en todo este tiempo. Y aquí vemos justamente una historia en la cual un hombre al cual Cristo, ¿verdad?, le llama la piedra, Pedro, lo rebautiza, digamos, y le da una nueva identidad con este nombre. Él era un pescador, en donde era un hombre de negocios, de hecho el apóstol, alguien que tenía empresariamente, digamos, funcionaba bien, tenía aparentemente su flota ahí, ¿verdad?, de barcos pesqueros, y él tenía una compañía de este tipo de bosques, donde había, o sea, de bosques, de botes, ¿verdad? Bueno, hay gente que también, hoy día se puede tener bosques también, pero Pedro no tenía de eso, ¿sí? Entonces hay gente que él tiene a cargo, suministros, empleados, bosques, no. Y entonces Jesús viene y interviene su vida y le dice simplemente, ven y sígueme. Así que Pedro deja su negocio y sigue a Jesús. Y entonces en ese momento ya la vida de Pedro incluso comienza a cambiar porque comienza a girar en torno a Jesús como su discípulo durante 3 años, como alumno de Jesús, aprendiendo de él, en las buenas, digamos, y en las malas. Él tuvo que seguir a su maestro. Él dejó su flota para poder acompañarle a un Cristo sin tener dónde poner la cabeza. Pedro no se puso a evaluar la posibilidad, era un hombre casado, ¿verdad? Y él aún así siguió a Jesús
con todo su corazón y con todo ese ímpetu que él tenía. Así que de alguna manera nosotros vemos en Pedro y Jesús una relación de hombres, de amigos durante mucho tiempo, por lo menos 3 años, en donde han comido, han viajado, y Pedro había estado ahí para todo. Pedro había visto a Jesús predicar, a Jesús enseñar, a Jesús sanar, a Jesús lo había visto expulsar demonios, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad. Pedro había estado ahí en todo eso. Y hoy justamente vamos a escuchar el testimonio de Pedro, un profundo oscuro, un profundo pesar y un oscuro momento en la vida de Pedro, en su amistad con el Señor. Y lo primero que aprendemos en esta historia es que Jesús sabe quién iba a fallar. Pedro, el Señor le dice a Simón en este mismo capítulo, unos versículos antes, ¿verdad? Él le menciona desde el versículo 31 en adelante, le dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro respondió: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que Jesús le dio a este hombre una identidad nueva en el comienzo de este peregrinar de los 3 años. De Simón a Pedro. Cuando uno pasa de no ser creyente a creer un día en Jesús, pasa a tener una nueva vida. En muchos casos el cambio es muy dramático, ¿sí? En donde esta nueva vida implica justamente a veces el perder muchas cosas. La familia, quizás nosotros no lo vemos tan complejo hoy en nuestro Chile, pero sí en otros países en donde se reniega de alguna manera de la fe cristiana, eso existe. Existe el dejar la familia, el no perder su identidad, pero tener además una identidad nueva, que es justamente un nuevo corazón, nuevas pasiones, nuevos anhelos, nuevas ambiciones, nuevos deseos. Así que Dios cambia, de hecho, el nombre de Pedro para mostrar justamente lo que iba a significar, de hecho, para los discípulos, el nacer de nuevo, el creer en Cristo. Así como Abraham se convirtió en Abraham, ¿verdad? Saulo se convierte en Pablo y Simón se convierte en Pedro. Y aquí Jesús, en el texto que leí recién del versículo 31, se refiere a él como Simón, con su antiguo nombre. Simón, Simón. El 31. Satanás os ha pedido para zarandearos. De alguna manera, Pedro, estás atento a los caminos viejos. Estás atento a tu antigua naturaleza. Estás atento a cómo actuabas antes de conocerme. Estás atento de cómo era tu espacio de vida antes de caminar estos 3 años junto a mí. ¿Estás claro con eso? A veces uno mira hacia atrás en su vida y uno puede sentirse decepcionado, deprimirse incluso. Y Jesús lo mira y le dice: estás volviendo quizás a tus viejas costumbres y me vas a negar 3 veces. Jesús es Dios, conoce la realidad y conoce lo que Satanás desea hacer con los discípulos también. Y Él está aquí profetizando, prometiendo el fracaso del discípulo, hasta ese momento para nosotros, de hecho, como más importante. Y Pedro, confiado en sí mismo, en aquella fe que hay en su corazón: no hay forma de que yo te falle. Tú, Jesús, puedes confiar en mí. Tú puedes contar conmigo. Yo voy a ir a la cárcel por ti, Jesús. Voy a morir por ti. No te preocupes por mi fe. Yo sé cómo se cuida eso. Todos, de hecho, necesitamos de alguna manera saber principalmente que Dios es consciente
de que nosotros pecaremos y que fallaremos. ¿Dónde y cómo? ¿Cuándo? Algunos de nosotros no pensamos que el pecado está también en nuestro futuro. Algunos de nosotros no pensamos que nuestro fracaso está ahí a la vuelta de la esquina respecto a la fe. Algunos de nosotros no pensamos que la tragedia está ahí presente y latente. Pero Dios conoce ese futuro. Él sabe justamente lo que viene mañana. Y el día después de mañana, y Él sabe quién va a fallar. Y lo importante es que no solamente Jesús sabe que Él va a fallar, sino que Jesús, incluso sabiendo que Pedro va a fallar y que va a negarle, Jesús no lo desecha. Jesús aún, con esta realidad de que Pedro le va a negar, aún así Jesús está dispuesto a estar con él. Aún así Jesús está dispuesto a enseñarle a Pedro a cómo ser discípulo. Aún así Jesús está dispuesto a que Pedro pueda lograr imitar sus pasos. Si nosotros sabemos que alguien nos va a estafar, probablemente en 3 tiempos nos alejamos de él. Es lo más probable. Así funcionamos. Jesús no hizo eso. Jesús quiso estar con él, aunque sabía que el corazón de Pedro en algún momento iba a estar lejos de Jesús. Así que Jesús sabe que tú y yo le vamos a fallar. Jesús sabe que en algún punto de nuestra vida incluso vamos a estar dispuestos hasta a negarle. Jesús sabe que en algún punto incluso de nuestra vida vamos a dudar incluso del poder de Dios. Para la sanidad o para lo que llamamos la nueva creación. Quizá en algún momento de nuestra vida pensemos que el problema o los problemas en el mundo son tan grandes que es imposible que en algún momento Jesús arregle todo esto. O quizás pensamos de otra manera. Pero hay algo que es cierto. Y que Jesús escogió a discípulos imperfectos. Que Jesús escogió a discípulos duros. Con corazón duro. A discípulos propensos a la tentación. A discípulos propensos a tratar de guiar incluso su propio corazón. A discípulos que quieren ponerle una agenda a Jesús diariamente. A discípulos que están dispuestos a olvidarse en momentos de sus vidas de Él mismo. A discípulos que están dispuestos incluso a no buscar de Él, de su rostro, ni en oración, ni en lectura de la palabra. A discípulos que niegan incluso la necesidad, digamos, de tener una comunidad de fe. Aún así, Jesús te quiere tener entre sus filas. Aún con tu pecado, Jesús sabe que tú fallarás. Pero aún así, Jesús está dispuesto a seguir moldeando tu corazón. Porque la salvación no es un proceso de alguna manera instantáneo. El Señor nos sigue salvando día tras día. Y yo con esto no estoy afirmando de que la salvación se pierda o no se pierda. Lo que quiero decir es que Dios sigue transformando. Salvación es eso. Es un proceso de transformación que Dios va haciendo en la vida mediante que Él está actuando con su Espíritu. Y Él desea transformarnos día tras día. Y Él lo principal que desea es salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestros propios deseos, de nuestro ímpetu, de nuestra negación y de todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero también Él desea salvarnos de lo que Satanás puede hacer en nuestra vida. Pero incluso Él va a permitir que Satanás zarandee en nuestra vida. Porque incluso de esa manera Jesús nos va salvando, permitiendo que Satanás incluso nos haga daño. Eso es muy loco. Es muy difícil de creer. Es muy difícil de aceptar de cómo Jesús deja que Satanás actúe muchas veces en desmedro de sus hijos. Jesús lo hace solo porque hay un bienestar mayor. Por eso Jesús lo permitió en Pedro.
E incluso por eso Jesús entrenó a Pedro. E incluso por eso Jesús le avisó a él. ¿Cómo responderías tú a una pregunta como esa de Jesús? A una afirmación como tal. ¿Sabes? Satanás va a zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Cómo responderemos? No, Señor, tranquilo. Si aquí el que camina es uno. Así que generalmente respondemos de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado pidiendo al Señor que Él aumente nuestra fe? Que Él cuide nuestro corazón. Proverbio nos invita a cuidar nuestro corazón. Pero ¿cómo lo hacemos y cómo nos entrenamos? ¿Estamos dispuestos ahí con la euforia de decir, Señor, ¿cómo se te ocurre? Jamás. Eso de mí no. Porque nosotros sabemos más que el Señor, ¿no? No, Señor, si yo tranquilo, me olvidé hoy día de la oración, mañana no me olvido. ¿Sí? Hoy día tuvimos esta pelea, pero no es tan importante, así que mañana me porto bien. Hoy día pequé, pero mañana lo puedo controlar. Así no funciona la vida. Así no funciona el creyente, de hecho. Cuando existe esa realidad de autosuficiencia, de decir, no, calmado, Señor, sí, mañana yo sé que puedo. ¿Sí? Que yo mañana supero esta tentación. Porque yo sé dónde está la puerta, dónde está la salida. Y Santiago es claro incluso en decirle que cuando somos tentados es el Señor quien pone ahí la puerta de salida para nuestra tentación. No nosotros. En la vida cristiana nosotros muchas veces caminamos en una cuerda muy floja, en donde un paso hacia la izquierda y un paso hacia la derecha nos invita a pecar. Cuando nosotros creemos que estamos tan cerca del Señor y que por lo tanto superaremos todas las pruebas, probablemente hasta ese día llegó en la realidad más tranquila, ¿no? De no haber pecado. Porque fuiste autosuficiente. Pero Jesús sabe que tú fallarás. Y no solamente Él sabe eso. Sino que sabe que aún el mejor de nosotros, a la persona incluso que usted pueda admirar en fe y en lo que sea, aún Él va a fallar a Jesús. Los mejores fallan a Jesús. Y hay que tener misericordia. Pero hay que tener también claridad. Porque no significa simplemente perdonar, entonces alguien falló, entonces no, tranquilo, todos fallamos, ¿no? Así que mañana recuperas el puesto, hoy día lo pierdes, pero mañana recuperas el puesto porque mañana es mañana. ¿No? El Señor incluso se preocupa de entregarnos procesos a nosotros para seguir entrenando nuestro corazón. Y posteriormente a ello nos vuelve a reposicionar quizás. O quizás buscará otro espacio para nuestras vidas. Esto es lo que pasó con Pedro. Es un discípulo de Jesús en donde Pedro aparece mencionado a cada rato en los 4 evangelios. El líder principal, el primero de alguna manera entre los iguales, ¿no? Nosotros podríamos decir, Pedro es el mejor, ¿no? Pero incluso los mejores fallan. Cuando lo capturan y lo llevan lejos a Jesús, Pedro lo sigue a cierta distancia. Cuando están en el patio del sumo sacerdote, cuando encienden un fuego, se sientan juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una mujer le dice, ese hombre estaba con él. No, jamás. Mujer, no lo conozco. Un poco más tarde lo vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, yo no lo soy. Y después de una hora, más o menos, otro insiste diciendo, ciertamente tú estabas con él, porque tú eres Galileo. Le ve la tonada de la voz, ¿no? Es como que un argentino niegue que es argentino. No se puede. Imposible. Esto es más o menos así. Si uno va a otro país de América Latina, va a Perú, a Colombia, a otro país, a Paraguay, saben que somos chilenos, porque no nos entendieron nada.
Así funciona. Niños venezolanos de 4 o 5 años no se tranca el choclo, ¿no? En serio. A los niños nuestros sí. A los 4 está el 50% con fonoaudiólogo. ¿Sí o no? Entonces, Pedro insiste, no lo soy. Si tú eres Galileo, ¿no? No sé de qué estás hablando. Y apenas responde, el gallo cantó. Y el Señor miró a Pedro. Imagínense el rostro de Jesús en ese momento. Y entonces Pedro recordó, antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Querido Pedro, era el mejor de sus discípulos, el líder. Ahí está la autoridad humana ahí prácticamente máxima después de Jesús. En ese momento. Es Pedro. Le falla a Jesús. Le falla a Jesús en el momento de mayor necesidad, en la cual Jesús quizás quería contar con sus amigos y no estaba ahí. Jesús acaba de ser detenido, acaba de ser arrestado. Se acerca a su ejecución en la crucifixión. Y Pedro es su amigo, Pedro es su discípulo. Pedro es parte del círculo interno de un grupo de 3 que tenía Jesús. Pedro estaba ahí cuando Elías bajó del cielo junto a Moisés para tener una reunión con Jesús. Pedro estuvo ahí y lo vio todo. Pedro en este rato ni siquiera está sufriendo, porque no lo están torturando. Se enfrenta simplemente a un sufrimiento potencial. Pero incluso cuando esta mujer, esta sirvienta se acerca, es una persona que no tiene autoridad, así que ¿qué importa que ella diga que yo era o no era? Si en ese momento el testimonio de las mujeres no se consideraba, ¿no? Además, no era ilegal estar y ser discípulo de Jesús. Podríamos nosotros mirar incluso a Pedro y decir, Pedro, qué vergüenza. Pero ¿cuántos de nosotros quizás hemos de alguna manera negado a Jesús en nuestros días de trabajo? Quizás alguien comienza a despotricar en contra del cristianismo y no se afirma nada. Y uno no afirma su testimonio de fe como creyente. Quizás cuando nosotros obviamos cosas así, nosotros a veces pensamos, ¿sabes qué? Puedes irte al infierno, ¿no? Y esta joven lo mira y le dice, ¿tú estabas con Jesús? No, no lo estaba. Nunca lo conocí. ¿Le entienden el tono de voz? Nunca lo conocí. ¿Cuántos de ustedes han hecho un voto, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una promesa al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Insisto con eso. Pedro esa misma noche le dijo que iba a ir hasta el final con Jesús. Él le prometió eso. Él le dio la afirmación, Señor, no te preocupes, ¿no? Mi fe es implacable y tú sabes, yo soy duro como piedra, así que tú me pusiste este nombre, así que con mayor razón no voy a ser quebrantado. ¿Cómo van los votos que hemos hecho? ¿Cómo van nuestras promesas, no? Cuando nosotros incluso, ya que la semana anterior tuvimos recepción de miembros, cuando nosotros tuvimos esa recepción de miembros, ahí hay promesas y afirmaciones que se hacen. Muy pocos la recuerdan de los que son miembros. Y eso, no sé si es tan triste o no, pero uno respondió ciertas cosas a las cuales uno iba a ser leal y fiel al Señor. En ocasiones nos ha pasado que llevamos 2 o 3 años haciendo el curso de catecúmeno de membresía y uno lo hace miembro y después no lo vimos más. Hicieron su voto ahí delante del Señor, su promesa fiel ahí. ¿Cuántos de nosotros incluso vamos prometiendo por la vida, no? Vamos a estar orando por usted y ya fue. ¿Cuántos de nosotros incluso hemos prometido al Señor, Señor, esta es la última, esta sí que sí?
No es que no te siga, yo solo me equivoqué y lo olvidé. Jesús sabe eso. Y los mejores le fallan. Le ha fallado, le hemos fallado. Pedro le falló, usted le falla al Señor. Algunos de ustedes fallaron anoche. Algunos de ustedes la semana pasada. Algunos de ustedes el mes pasado. Algunos quizás el año anterior. Algunos de ustedes quizás están hoy día con aire de ser suficientes, declarando con orgullo en su corazón: me alegro de que yo no sea el que he fallado. Espera hasta mañana. ¿Cómo le va a fallar? Y Jesús miró la cara de Jesús y entonces salió llorando amargamente. Pedro es un hombre adulto. Los hombres adultos, como Pedro, como yo, como otros, no lloramos mucho, ni nos gusta hacerlo. Pero cuando se enfrenta en la profundidad de su pecado, es justo que un hombre sea quebrantado. Y Pedro le ha negado: no conozco a Jesús. ¿Puede sentir la vergüenza de Pedro? ¿Puede imaginarse ver a un hombre así, duro, fiel, leal, llorando amargamente, incontrolablemente? ¿Usted ha tenido ese momento así de intimidad con el Señor? Cuando usted falló a los votos y cayó arrepentido a sus promesas, ¿qué fue lo que hizo? Esto es muy potente, queridos. Quizás uno a veces se siente mal del estómago, afectó el colon, se siente avergonzado, se siente sucio, avergonzado, mortificado, devastado. Y este es Pedro, demostrando arrepentimiento. Un hombre que no esperó mucho tiempo para arrepentirse. El texto jamás nos dice: y Pedro 5 años después volvió en sí y volvió fuerte y potente delante del Señor. No. ¿Cuánto tiempo usted va a esperar a mirar el rostro del Señor para buscar de su perdón, de un perdón real? ¿Cuánto vamos a esperar para en intimidad y en lo profundo, qué sé yo, de nuestra intimidad, encerrado ahí con llave en la puerta, decir: Señor, yo te he traicionado? Como si estuviésemos cara a cara con Jesús. Quizás ha pasado mucho tiempo. Te cuesta hasta llorar en privacidad delante del Señor, quizás porque tu corazón está frío, está duro. Quizás este sea el día en que tú tengas que llorar y amargamente y desconsoladamente. Y está muy bien que así sea, queridos. Eclesiastés nos dice que una cara triste delante del Señor es buena para el corazón. Y que el llanto amargo es una limpieza incluso parcial del alma. Y aquí la historia nos pone en medio de 2 discípulos que traicionan a Jesús, que le niegan: Pedro y Judas. Ambos hombres se sienten mal. Pedro tiene arrepentimiento. Pedro quiere volver a contemplar el rostro de Jesús. Por la gracia del Señor, el Pedro quiere cambiar. Pedro quiere regresar. Y Judas tiene remordimiento. No arrepentimiento. Lo carcome la culpa. Y la culpa no te hace regresar a Jesús. La culpa te hace regresar a ti mismo para que digas: ¿qué tengo que hacer yo para arreglarlo? La culpa nunca nos invita a decir: tengo que volver al Señor para que Él entonces me perdone. No, eso es arrepentimiento. Y la culpa dice: me mandé un condoro del puerto de un buque, hoy tengo que arreglar esta situación. Incluso ni siquiera hay llanto muchas veces. Solo hay culpa, preocupación. Y como ya no hay nada que hacer para arreglarlo muchas veces, entonces Judas cayó en lo más profundo de la culpa. No había poder para arreglar lo que había hecho delante de Jesús. Se suicidó. 2 personas pueden pecar. 2 personas pueden sentirse mal por su pecado.
Pero usted como creyente debe correr hacia Jesús y no hacer crecer la culpa y el remordimiento. Porque cuando usted corre hacia la culpa y hacia el remordimiento, usted está corriendo hacia la destrucción, no hacia los brazos de Jesús. El verdadero arrepentimiento es mirar a la cara a Jesús, como miró Pedro ese día. Pero hay algo muy interesante en esta historia. Es que Jesús no le falló a nadie. Hubo uno que falló miserablemente, públicamente, vergonzosamente como Pedro. Y si la historia terminaría aquí, sería una historia completamente devastadora y deprimente para cada uno de nosotros. Porque así como fue deprimente para Pedro, entonces sería devastadora para nuestro corazón. Pero en esta historia no debemos mirar al personaje de Pedro ni al personaje de Judas. Debemos aprender qué es lo que Jesús hace con él. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer contigo en el arrepentimiento? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por ti y por nosotros? Eso nos lleva al punto más feliz en esta historia. Jesús no le falla a nadie. Pedro le falló a Jesús. ¿Usted le falló a Jesús, sí o no? Sí. ¿Jesús le falló a Pedro? ¿Sí o no? No. ¿Jesús te falla? No. Timoteo nos menciona que incluso cuando somos infieles, Él permanece siendo fiel. ¿Sabes quién mantuvo a Pedro con Jesús junto en ese momento? La fidelidad de Jesús. ¿Sabes qué es lo que mantiene la relación con Jesús, aunque le haya fallado? Jesús, su fidelidad, no la tuya. Así que, ¿qué va a hacer Jesús ahora? ¿Qué es lo que hace Jesús después de esto? Pedro, yo te dije, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te dije hace un par de horas? Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Voy a ir a la cruz por esa cara que estuvo ahí, mirándome a mí, absolutamente avergonzado. Jesús está a horas de la cruz. Pedro lo negó, pero Jesús va ahí a sufrir y a morir por Pedro. Jesús es azotado, es golpeado, es entregado, es muerto. Y antes de morir, Jesús clama y da un fuerte grito en donde le dice al Padre y al mundo entero y a ti y a mí, consumado es, terminado está. Que la culpa no te carcoma, sino que el arrepentimiento te invite a mirarme cara a cara. Y 3 días después Jesús resucita de la muerte, vence al pecado. Y corre la voz que Jesús está vivo. Y corren hacia la tumba. ¿Y quién es el primero que corre allí? Al escuchar que Jesús está vivo. Pedro parte y dice, tengo que verlo, tengo que presenciar esto. Pedro le falló a Jesús y Jesús no le falló a Pedro. Cuando uno está arrepentido, uno quiere correr para ver el actuar de Dios en nuestra vida, queridos. Cuando hay verdadero arrepentimiento no hay otra cosa sino que correr y mirar nuestra vida de cómo Dios ha sido fiel. Y entonces ahí hay esperanza, hay una expectativa de otra vida para nosotros, en donde Jesús nos permite una nueva realidad de vivir, porque Él se entregó por nosotros. Esas son buenas noticias, ese es el Evangelio. Y lo que amo es que Jesús no solamente da buenos consejos, este mundo está lleno de consejeros. Uno enciende la televisión, va a alguna librería, hay buen consejo. Uno incluso prende el matinal, la gente con la vida devastada, queridos, con los matrimonios hechos pedazos, ¿no? Pero dando consejos de cómo ser un bueno o mal esposo. Gente que gana 30, 40 millones de pesos mensuales y es capaz de decirle a otros cómo la gente tiene que aprender a vivir socialmente y ser generoso. Una imbecilidad, querido, en serio. Necesitamos ayuda, debemos ver a un terapeuta. Debemos comprar los 8 o los ICHA, ¿verdad?
Entonces, para tener una buena consejera y aumentar nuestra estima espiritual, ¿sí? O bueno, Pedro Angel para algunos por ahí. También pasa. Porque la bufanda combina. Pero las buenas noticias son sobre lo que hace Jesús. Jesús no es un buen consejero. Jesús no es simplemente otro terapeuta. No es solo un gran maestro. No es solo el autor de buenos consejos. Él es un buen Dios, un buen Salvador, que murió y resucitó para darte buenas noticias. Buenas noticias que aunque nosotros le fallemos a Dios, Él no nos va a fallar a ninguno de sus hijos. Y esas son buenas noticias. Entonces, si hoy usted está aquí, usted puede incluso responder y decirse a sí mismo, solía ser cristiano, yo no sé dónde estoy hoy día. Le he fallado a Dios tantas veces. ¿Cómo Dios va a llevarme de vuelta? Algunos de ustedes quizás se comienzan a preguntar, ¿he perdido hasta la salvación? Pero la pregunta correcta es, ¿ha perdido Jesús a un cristiano? ¿Ha perdido Jesús a uno de sus discípulos? A ninguno. Ni siquiera Judas lo perdió. Algunos de ustedes pueden decir, he sido tan infiel. Sí, pero Él es 3 veces más fiel que usted. Jesús perdona a los pecadores y no solamente los perdona, ¿sabe qué hace? Jesús los persigue porque Jesús no está dispuesto a perder a ni uno. A ninguno. No está dispuesto a perder su corazón. No estuvo dispuesto a perder el corazón de Pedro. Queridos, no importa lo que usted haya hecho. Usted no está más allá de las buenas noticias. Alguno de ustedes va a pecar en el futuro un pecado gigantesco y va a tener un momento amargo de llanto, de culpa quizás. Pero usted no está más allá de las buenas noticias de Jesús. Yo tengo una completa esperanza, queridos, en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Porque hay una esperanza para ti. No habita en ti, sino que es para ti. Puedes confiar en Jesús cuando le hayas fallado, porque Jesús no le falla a nadie. Y eso es increíble. C.S. Lewis comenta, dice, aunque nuestros sentimientos van y vienen, su amor por nosotros no lo hace. El amor por nosotros no está cansado de nuestros pecados, ni tampoco de nuestra indiferencia. Por lo tanto, es bastante implacable que su determinación de que seremos curados de esos pecados a cualquier costo será suficiente, pero para Él. Jesús es implacable para amarte. Él es implacable para perseguirte. Él es implacable para perdonarte. Sabe que le vas a fallar y Él va a estar ahí, en este lado del fracaso, porque es fiel cuando nosotros somos infieles. Y ese remedio para el fracaso es la amistad con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? El versículo que es maravilloso y hermoso para mí, lo digo de manera personal, que no es que lo demás esté de más, al contrario, pero el versículo 32 de verdad que impacta mi vida de manera muy profunda. El Señor dice, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús dice, me negarás y me fallarás. Pedro dice, no lo voy a hacer. Jesús insiste, sí lo harás. Y cuando lo hagas, también volverás y arrepiéntete. Y da la vuelta, te vas a sentir mal. Vas a decir que lo sientes, pero yo te voy a perdonar y tu vida va a cambiar. Y cuando te arrepientes, cuando te arrepientas, cuando lo hagas, cuenta tu historia para que tus hermanos se fortalezcan. Para que podamos contar buenas noticias, hay que tener malas noticias. Si no, nunca van a haber buenas noticias. Las malas noticias, incluso nuestras, nosotros las sabemos de memoria. Las tenemos ahí en nuestro corazón. Nuestro testimonio de vida es las malas noticias de cuánto le hemos fallado a Jesús.
Es un enlace maravilloso para predicar de la gracia de Dios. En decir que yo fallé de tal manera que para mí esa falla era tan grande que incluso hasta mi esposa me abandonó. Mis hijos quizás renegaron de mí. Pero la misericordia de Jesús era más grande, que Él entonces me tomó. Y eso es gracia. Lo que este mundo no necesita es otro cristiano que cuente la historia, ¿sabes qué? Jesús me hizo un ganador. Y Él también quiere hacerte ganador a ti. La historia es, nosotros hemos fallado, hemos corrido una pésima carrera, pero su gracia nos rescató. Fallé, Jesús no lo hizo, Jesús me rescató. Y eso es lo que le dice Jesús a Pedro: te vas a arrepentir, y cuando lo hagas, di la verdad. Pedro, no permitas que en tu biografía de creyente la gente diga: Pedro era un pecador que luego se convirtió en el gran discípulo. No. Pedro, cuenta la historia de que tú eres villano y que Jesús es el héroe. Porque ni usted ni yo somos el héroe de nuestras vidas. Ni usted ni yo somos el héroe de cada uno de nosotros. Somos los villanos de Jesús, y Jesús es el héroe salvándonos de nosotros mismos. Diga usted la verdad para que los demás villanos y fracasos vengan, busquen la gracia, en vez de contar su grande historia del buen cristiano que siempre ha estado en los caminos del Señor, que nunca ha fallado en el diezmo y que siempre ha sido fiel durante sus tantos años, para que los demás la elogien. Al contrario, cuente su mala noticia. ¿Sabe qué es lo que hizo Pedro? Pedro contó esta noticia. Si no, nosotros no hubiésemos conocido esta historia en Lucas. Pedro no se sintió orgulloso y le contó a Lucas, que no fue testigo presencial, de su mala noticia, de lo que él había hecho con Jesús. Pedro le contó a los discípulos, tanto así que aparece esta historia en cada uno de los evangelios. Pedro no se hizo famoso por ser el mejor. Pedro se hizo más famoso y conocido porque hubo una mala noticia de la cual él fue rescatado. Así es que Pedro fue de tal manera restaurado que cuando llegó el momento después de la resurrección, en donde Jesús se juntó en el monte con sus discípulos antes de su ascensión, en donde solamente dice el texto que habían aproximadamente unos 120 testigos. Pedro estaba ahí, en medio de ellos. Y después de que Jesús fue ascendido, Pedro obedeció su llamado, contó su testimonio de que él había renegado de Jesús, de que como Israel habían fallado al Mesías, que ellos no habían sido el pueblo que debían ser. Y entonces el poder de Dios vino de tal manera que convirtió a más de 3,000 hombres en un solo día. Esa es la buena noticia de cómo Jesús obra y transforma cada una de nuestras vidas. Cuente su historia, pero no para ser el campeón que hay en ti, sino justamente para demostrar cómo Jesús te rescató a ti de la mala noticia que tú generaste a tu propia vida. Después de un tiempo de esta conversión de más de 3,000 hombres solamente, no es que no había mujeres, así que tiene que haber sido mucha más gente. Después de esto, Pedro
siendo un cristiano, comenzó a rescatar otra vez las leyes judías del Antiguo Testamento. Y Pedro cayó en esta idea de no estar tan contento con los nuevos creyentes que son gentiles. Y que de alguna manera dicen, somos libres en Cristo, somos libres de la ley porque la ley se ha cumplido. Lo que sucede es que cuando los cristianos judíos, como Pedro, terminan viendo a estos gentiles, Pedro comienza a juntarse con ellos y a decirles cómo deben vivir una vida bajo la ley. ¿Qué cosas deben comer y qué cosas no deben comer? Pedro comienza a enseñarles, ¿saben qué? No coman sándwich de jamón. Y entonces se acerca otro hermano de él y le dice a Pedro, estás siendo un hipócrita. Estás tratando a los creyentes gentiles como creyentes de segunda clase. Y el apóstol Pablo incluso en una de sus epístolas dice, tuve que enfrentarlo cara a cara. Y aquí vamos de nuevo. Jesús fue al cielo. Él fue quien nos envió. ¿Qué estás haciendo? Mira a Jesús a los ojos. Mira a quien te exhorte a los ojos. Míralo a la cara. Y Pedro se arrepintió de esa ocasión, de tener cristianos de primera y de segunda categoría. Pedro volvió a fallar. Pero la gracia lo volvió a alimentar. Y Pedro insistió, cumpliendo su mandato, de confirmar a cada uno de sus hermanos. Eso es lo que hace el apóstol Pedro hoy día. ¿Cómo lo hace? A través de las epístolas que él escribió para nosotros. Pedro sigue confirmando el fortalecimiento que Jesús le exigió para nosotros. Y eso es maravilloso. 2000 años después, un hombre que cayó y que cayó, pero que la gracia lo abrazó, lo persiguió, no lo soltó, y entonces él se arrepintió. Que ese sea un llamado también para nuestras vidas. Los mejores fallan. Así que imagínense nosotros. Aprenda a contar su historia. Pero la mala noticia, no se avive con la buena, porque hay un solo héroe, que es Jesús de Nazaret, no usted ni yo. Usted ha tenido no una buena vida como cristiano, ni tampoco ha tenido una buena vida en lo general, fortaleciéndose bajo lo que Dios ha exigido de nosotros. Por lo tanto, hay una mala noticia, más grande que un buque, que usted puede contar, para que la buena noticia pueda ser aún mayor y pueda ser tan grande como el mar en que un buque puede andar sobre él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime, que el Señor fortalezca nuestra fe, que guarde nuestro corazón.